Hola, en este video les contaré sobre los famosos pies vendados que fueron una gran tendencia por un largo tiempo aquí en China. De esto se rememoran varios relatos. Dicen que un príncipe quería anular los pies grandes y tenía preferencia por los pies muy pequeños. Hay otro también que dice que había una emperatriz con los pies en forma de palo. En realidad, eso surgió en la dinastía Song, año 937, donde celebraban a sus bailarinas. Es decir, las bailarinas que entretenían a la burguesía se vendaban sus pies. Esto surgió como una moda para la clase alta. Este vendaje solamente fue practicado por la élite o clases altas en China en familias, donde vendaban los pies de sus hijas para que así fueran atractivas para un hombre de dinero y así poderse casar. Esto era signo de prestigio para un hombre, ya que así la mujer no trabajaba y solamente mandaba en la casa. A principios del siglo XIX, ya casi la mitad de las mujeres teniendo los pies de loto. Esto en la clase media. En la clase alta eran todas las mujeres al 100%. Esto era un gran símbolo de belleza y así se volvió un gran requisito para poder tener un matrimonio. Así también como para las mujeres pobres para poder encontrar a un hombre de dinero, mejorando su estatus y el de su familia también. Este vendaje se practicó de distintas formas. Había un tipo de vendaje que era el vendaje flojo, que no rompía los huesos, pero igualmente era un poco doloroso. En algunas regiones, por ejemplo, no se practicaba esto. En cambio, por ejemplo, en Gansu sí era obligatorio. Las mujeres manchúes tenían prohibido vendarse los pies. Simplemente usaban zapatos llamados cesta de flores. Se apoyaban en plataformas altas, generalmente hechas de madera, o tenían un pequeño pedestal central. También se dice que muchas mujeres de clase media o baja, aunque tenían vendados sus pies, podían trabajar, aunque claro que no con la misma calidad que las personas que no los tenían vendados. Tanto las bailarinas con los pies vendados como hombres en circo que cabalgaban parados sobre un caballo eran súper populares en el siglo XIX al XX en China. De hecho, se formó un grupo de ancianas para exhibir algún baile o tipo de baile a la gente extranjera y así poder ver sus pies vendados. Esto como un tipo de entretenimiento para la gente extranjera. El proceso empezaba antes de que el arco del pie de las niñas tuviese la oportunidad de desarrollarse plenamente. El vendado comenzaba a edad temprana, entre los 2 y 5 años, y el doloroso proceso se prolongaba durante varios años. Suele iniciarse por lo general en los meses de invierno, ya que los pies estarían entumecidos por el frío y el dolor no sería tan extremo. Primero, cada pie se bañaba y sumergía en una mezcla caliente de hierbas y sangre animal. Esto se hacía con la intención de ablandar al pie para ayudar al vendado. Luego las uñas se cortaban al ras para prevenir que al crecer perforasen la planta del pie, ya que después del vendado la punta de los dedos quedaba apuntando hacia la planta y provocarían infecciones. Las vendas de algodón de 3 metros de largo y 5 centímetros de ancho eran preparadas hundiéndolas en la misma mezcla de hierbas y sangre animal. Para permitir que el tamaño del pie se redujese, los dedos de cada pie eran doblados y presionados con fuerza con la planta del pie hasta lograr romperlos. Los dedos rotos eran mantenidos apretando con la planta del pie mientras este era estirado hacia abajo, formando línea recta con el resto de la pierna. El arco se rompía a la fuerza. Las vendas eran atadas repetidamente en forma de 8. Y empezando en el interior del pie en la zona del empeine, pasando sobre los dedos, luego bajo el pie y alrededor del talón. Los dedos recién fracturados eran apretados firmemente contra la planta. Cada vuelta de la venda, el vendaje se apretaba cada vez más, estrechando el empeine y el talón entre sí. Esto provocaba que el pie roto se doblase en el arco y los dedos quedasen bajo esa doblez. Los pies rotos de las niñas requerían gran cuidado y atención. Eran desvendados regularmente. Cada vez que el pie era desvendado, debía lavarse meticulosamente, los dedos revisados en busca de heridas y las uñas cuidadosamente cortadas. Luego que eran masajeados para suavizarlos y hacer que las articulaciones de los huesos se volvieran más flexibles.
También era costumbre hundirlos en una mezcla para que el tejido necrótico, si lo hubiera, se desprendiese. Inmediatamente después de este procedimiento, los dedos rotos de la niña eran plegados bajo el pie nuevamente y se repetía el vendaje. Este vendado y desvendado era repetido con la máxima frecuencia posible. Para los ricos, al menos una vez al día. Para las clases modestas, 2 o 3 veces a la semana. Eran generalmente las mujeres mayores de la familia o una profesional quien lo llevaba a cabo. El inicial quebrado de huesos y subsiguiente vendado de pies. Esto era considerado preferiblemente a que lo hiciera la mamá, ya que la misma podría sentir culpa por el sufrimiento de su hija y estaría menos dispuesta a ajustar bien los vendajes. El gran problema más común con esos pies vendados eran las infecciones que causaban. A pesar de la cantidad de cuidados que regularmente con el lavado y el corte de uñas se tomaba, a menudo las mismas se encarnaban e infectaban. Por esta razón, a menudo las uñas de las niñas eran extraídas en su totalidad. Lo apretado del vendaje comprometía la circulación de los dedos, que estaba prácticamente cortada y por lo tanto cualquier herida tenía muy pocas expectativas de curación. Esto causaba infecciones y necrosis. Si la infección de los tejidos de los dedos llegaba a las falanges logrando ablandarlas, desembocaba en necrosis y desprendimiento. Sin embargo, la pérdida de los dedos se consideraba beneficioso, porque los vendajes podían aplicarse aún más ajustados y el pie quedaría aún más pequeño. A las niñas cuyos dedos eran más carnosos, a veces les ponían pedazos de vidrio o de tejas dentro del vendaje y entre los dedos para producir un corte e infección deliberadamente. A la herida le seguía inevitablemente su infección, por lo que podía producirse la muerte por shock séptico. Las menores que sobrevivieron a esas infecciones tenían más riesgo de sufrir complicaciones médicas a medida que iban creciendo, puesto que dichas infecciones dañaban sus órganos internos. Al principio del vendado, muchos huesos del pie quedaban rotos durante años. Con el tiempo, los huesos se acababan soldando, sobre todo cuando el tejido óseo se endureciera tras la etapa de crecimiento. Aún después de que los pies sanaran de infecciones, eran propensos a quebrarse nuevamente, especialmente cuando la niña pasase por sus años adolescentes y sus huesos estuvieran todavía blandos. Las mujeres adultas tenían más probabilidad de quebrarse las caderas y otros huesos debido a caídas, pues su caminar era inestable y le costaba ponerse de pie desde una posición sentada. Ok, ¿cómo fue su declive? En 1874, 60 mujeres cristianas en Xiamen organizaron un movimiento para poner fin a la práctica de este vendado de pies. Esta reivindicación fue dirigida por el movimiento femenino de la templanza cristiana en 1883 e impulsada por el misionero cristiano Timothy Richard, quien sostenía que el cristianismo podía promover la equidad entre los dos géneros. Una nueva generación de chinos con acceso a la educación universitaria y que habían viajado por Europa comenzaron a darse cuenta que este aspecto de su cultura significaba un atraso respecto a la modernización de China. Los darwinistas sociales afirmaban que debilitaba a la nación, ya que las mujeres, impedidas por el pie de loto, supuestamente engendraran hijos débiles. Los feministas atacaron la práctica porque acusaba el sufrimiento a las mujeres y les impedía trabajar para lograr su emancipación. También hubo edictos que intentaron terminar con el vendado de pies. La emperatriz Cixi, que era manchú, emitió uno de esos edictos tras la rebelión Boxer, pero fue abolido poco tiempo después. El vendado de pies fue también ilegalizado en 1902 por nuevos edictos imperiales de la dinastía Qing. En 1912, después de la caída de la dinastía Qing, el nuevo gobierno nacionalista de la República de China prohibió de nuevo el vendado de pies, aunque, al igual que los anteriores, no fue exitoso. En Taiwán, el vendado fue prohibido por la administración japonesa en 1915. Algunas familias que se oponían a la práctica hacían acuerdos para que sus hijas se pudieran casar sin tener sus pies vendados forzosamente. Cuando los comunistas tomaron el poder en 1949, establecieron la estricta y definitiva prohibición del vendado de pies, incluyendo las áreas rurales aisladas donde las distintas prohibiciones anteriores habían sido ignoradas.
Así fue el fin de esta muy dolorosa costumbre, extraña por cierto, pero que a mucha gente le gustaba por el simple hecho de que era atractivo para los hombres y hombres con mucho dinero, con mucho poder social, y así sus hijas pudieran tener una excelente vida. Si te gustó este video, dale like y comparte. Igual puedes escribir tu comentario, qué te pareció este tipo de costumbre acá en China. Extraño, raro, doloroso. Puedes escribirlo e incluso poner lo que piensas. Recuerda que los diferentes países tienen diferentes culturas, así como las nuestras, unos más crueles que otros.